vamos a iniciar. Ay, Dios. Pero hoy en día sabemos que tiene mucho que ver ahora el perfil inflamatorio que abarca en cada una de las enfermedades y cómo convergen entre una y ellas, ¿no? Y vamos a ver cómo ahora no solamente el espectro clínico, sino la base molecular, que es la parte genética, va a interactuar con lo que es el medio ambiente y el exposoma, que vamos a ver ahorita, y nos va a dar la presentación de cada una de ellas y la severidad, ¿no? Entonces vamos a hablar principalmente que estas enfermedades inmunomediadas van a ser la rinitis alérgica, el asma bronquial, la dermatitis atópica, la alergia alimentaria y ya podemos sumar ahora la urticaria aguda y la urticaria crónica, que antes pensábamos que eran patologías a lo mejor más del adulto, pero que hoy en día sabemos que en la edad pediátrica se están presentando cada vez más, sobre todo como subyacente a las otras enfermedades que ya mencionamos. Hablando un poquito de lo que son ya las alergias, las enfermedades alérgicas respiratorias como tal, tenemos principalmente a la rinitis alérgica y al asma, que afectan alrededor de casi 700 millones de personas en el mundo, ¿no? Entonces es de las patologías más prevalentes y más importantes para tener conocimiento de ella como pediatras a la hora de tanto de su abordaje, su diagnóstico y inicio de tratamiento. En las últimas décadas y actualmente el asma va a ser de las enfermedades más prevalentes alrededor de que nos va a presentar más o menos entre 300 millones alrededor del mundo. Se considera que va a ser la afección crónica no infecciosa más común entre los niños. Entonces, si vemos, va a ser la patología pulmonar, una infección crónica pero no infecciosa más común, ¿no? Con una prevalencia cercana a un 35-40% de la población pediátrica con el diagnóstico. Respecto a la rinitis alérgica, vamos a tener que afecta entre el 30 y 40% de la población pediátrica y que la afección en la calidad de vida es sustancial. Muchas de las veces se ha considerado que la rinitis alérgica pues sea una enfermedad con la que se puede vivir, ¿no? Y no se ha documentado o hay muy pocos estudios que han documentado la afección en la calidad de vida. Pero es lo que hoy en día se está empezando a publicar, ¿no? Para ver realmente esta afección y buscar la medicina personalizada en el paciente. Aunque sea paciente pediátrico, la afección en la calidad de vida tiene mucho que ver con el desempeño escolar, el ausentismo en las escuelas y la concomitancia con otras enfermedades a la hora de que tenemos que realizar los diagnósticos diferenciales, ¿no? Es una comorbilidad muy importante que a pesar de que podamos comentar que podemos vivir con ella, con pacientes que tienen diagnóstico de asma y que además tienen rinitis alérgica, es el principal exacerbante de los pacientes con asma. Entonces, como nos hemos comentado, es la fuerte asociación que tiene la rinitis alérgica con el asma sea la principal ocasionante de el pronóstico de asma, ¿no? Entonces, entre más controlado tengamos a un paciente rinítico, es posible que tengamos menores exacerbaciones de asma. Vamos a hablar acerca de la epidemiología de estas enfermedades alérgicas y tenemos la incidencia actual de las enfermedades alérgicas afecta alrededor del 20% de la población en niños y esto cada día va a ir en aumento. Respecto, principalmente este 20% alrededor de lo que es los diagnósticos de rinitis alérgica y asma. La evidencia epidemiológica describe un fuerte vínculo entre las dos, entre rinitis alérgica y asma en relación que la rinitis alérgica por sí sola puede conducir cambios en la función de las vías respiratorias inferiores. Y esto es muy importante comentarlo porque aquí radica eso que les vengo diciendo al inicio de la charla, que ya no solamente hablamos de la parte clínica, sino tenemos que pensar también en la parte fisiopatológica y que nos puede explicar el por qué la fuerte asociación de estas dos enfermedades. Entonces, se describen 3 mecanismos por los cuales la rinitis alérgica es capaz de afectar la vía aérea inferior y así contribuir en esta hiperactividad bronquial que es parte del diagnóstico y el espectro clínico del asma, ¿no? Entonces, el primer mecanismo por el que interactúan es la estimulación de la mucosa nasal contra el músculo liso bronquial a través del reflejo nasotraqueal. Entonces, vemos que hay una interacción directa, ¿no? Como segundo mecanismo tenemos la estimulación antigénica a nivel nasal, libera citocinas y mediadores químicos
que van a ocasionar espasmos musculares en traqueobronquios. Entonces, la sensibilización alérgica que pueda haber a nivel nasal y todo lo que se origina con lo que es la interacción antígeno, que en este caso hablaríamos de pólenes a nivel de la mucosa nasal, va a tener la liberación de mediadores químicos tanto formados como, preformados como de nueva formación y citocinas de liberación que a su mismo tiempo van a interactuar a nivel de los bronquios ocasionando también espasmos. ¿Esto por qué? Porque hoy en día sabemos que la nariz no está separada de los bronquios, ahora sabemos que la vía respiratoria se conoce como un tronco común, ¿ok? Entonces, los senos paranasales, la conjuntiva ocular, la mucosa nasal, la mucosa óptica y el bronquio, todo lo consideramos como una vía aérea común y toda esta vía aérea común, los mediadores químicos y las citocinas inflamatorias son las que van a estar interactuando. Y como tercer mecanismo tenemos que el paso de las secreciones inflamatorias nasales a las vías respiratorias inferiores, esto es lo que va a ocasionar la reducción de la función de los receptores beta adrenérgicos, que son los que nos permiten evitar estos cuadros de hiperreactividad bronquial. Entonces, el paso de estas secreciones inflamatorias que se desencadenan a nivel de la mucosa nasal por la interacción con los antígenos, en este caso los pólenes en la rinitis alérgica, va a ocasionar esto, que hagan de cuenta que reduce la capacidad funcional de estos receptores beta adrenérgicos beneficiosos que evitan la hiperreactividad bronquial. Tenemos muchísimos autores que nos hablan de la epidemiología actual, ¿no? Por ejemplo, tenemos Leiner y sus colaboradores, entre que hablamos que a nivel pediátrico tenemos una prevalencia de asma alérgica entre el 74 a 81% de los pacientes pediátricos. Y esto es un dato muy importante. Digamos que de toda la población pediátrica que tiene asma, el 74 a 81% de estos pacientes tienen rinitis alérgica. Entonces vemos cómo hay una fuerte asociación de la enfermedad. Pero ¿qué pasa cuando el paciente solamente tiene asma y no tiene rinitis? Solamente el 2% de los pacientes con asma se presentan sin rinitis alérgica. Entonces vemos que, como sabemos, el asma de tipo alérgico es la más prevalente y la más frecuente en pediatría. Y si nosotros recordamos la marcha tópica, en esta parte la sensibilización a los alérgenos nos va a ocasionar los síntomas tanto nasales como la hiperreactividad bronquial. Entonces, por eso la fuerte asociación con la rinitis. Tenemos también que entre 18 a 20% de los pacientes con rinitis alérgica se van a reportar con asma. Es decir, no todos los pacientes, sí vamos a entender los conceptos, ¿no? O sea, no todos los pacientes con rinitis alérgica van a tener asma. Vemos que solamente hasta un 20% de los pacientes con rinitis alérgica tienen asma, pero vemos que hasta el 80% de los pacientes con asma sí tienen rinitis alérgica, ¿sí? Y ¿qué pasa con la dermatitis atópica? Cuando tenemos el diagnóstico de dermatitis atópica alrededor de los 1.5 años de vida, en los primeros 18 meses de vida, hay una alta probabilidad. Ay, ¿qué pasó aquí? Hay una alta probabilidad que alrededor de los 3 años de vida, estos pacientes que tuvieron el antecedente de dermatitis atópica, el 61.8% de estos pacientes puedan desarrollar rinitis alérgica y hasta un 29.4% puedan desarrollar asma de predominio alérgico. Entonces, esto nos lleva a concluir, ¿no? Que respecto a la epidemiología, las enfermedades alérgicas se están convirtiendo en un problema epidémico realmente hoy en día, ¿no? Y en este punto tenemos que pensar en la medicina preventiva, en la medicina secundaria y terciaria, pero más en la preventiva, ¿no? Y para poder hablar de medicina preventiva, pues tenemos que saber qué es lo que nos está originando el incremento de esta epidemiología y de esta prevalencia de las enfermedades alérgicas. Tenemos estos datos que nos hablan que las proyecciones sugieren que la población mundial en el 2050 pues lleguemos hasta alrededor de 10 millones de personas en el mundo y alrededor de 4 millones de toda esta población van a padecer rinitis alérgica y asma y dermatitis atópica. Entonces vemos cómo realmente sí se está incrementando pues, la prevalencia y la incidencia de estas enfermedades, sobre todo en la edad pediátrica. Y entonces cuando entramos a ver el por qué, ¿no? Y entonces aquí tendremos que hablar un poco acerca de lo que es la genética y la interacción con el medio ambiente como las causas principales el por qué el incremento de estas enfermedades, ¿no? Y actualmente hablamos de lo que son los estudios del epigenoma, ¿no?
tenemos el grupo del autor Penck y sus colaboradores que hablan acerca de la metilación del ADN en la sangre de cordón umbilical. Vemos cómo desde la etapa de preconcepción y concepción tenemos ya estos estudios que nos van a empezar a hablar de la relación que existe de esta metilación de ADN con lo que es el desarrollo posterior de asma y alergia alimentaria principalmente. Y vamos a hablar de algunos genes que están relacionados con lo que es la aparición de las primeras sibilancias tempranas en los primeros años de vida y durante el primer año de vida de la alergia alimentaria, principalmente a la alergia a la proteína de leche de vaca y posteriormente a la introducción de alimentos distintos a la leche, hablando de huevo, hablando de cacahuate, hablando de pescado, trigo. Y entonces aquí tenemos que estos genes que se han encontrado en estos estudios del epigenoma, tenemos las mutaciones de los genes que codifican lo que es las proteínas. En este caso, se ha descrito la mutación de la peroxidasa eosinofílica, mutaciones en el gen que regula lo que es la interleucina 4, mutaciones de los genes que regulan el receptor alfa de la interleucina 5 y los genes que codifican para el proteoglicano 2, que finalmente son proteínas que se encuentran directamente en el epitelio, hablando de lo que es el proteoglicano 2. Desde esta parte de acá empezamos a tener alteraciones de nuestra barrera como primera barrera de contacto. Y hablando de las interleucinas reguladoras, la 4 y la 5 son las que principalmente van a montar la respuesta alérgica después de una sensibilización. Y hablando de lo que es la peroxidasa eosinofílica, es cuando ya está montada una respuesta TH2, donde hay un reclutamiento de eosinófilos, ¿sí? Es la principal proteína que el eosinófilo va a secretar para reclutar más eosinófilos y causar daño al epitelio, ¿no? Y vemos cómo toda esta asociación del epigenoma por sí sola no nos va a causar la enfermedad. Tenemos que tener una relación con los factores ambientales, ¿no? Y en esta parte de los factores ambientales vamos a hablar de algo muy importante que se llama el exposoma. Y este exposoma lo vamos a definir como toda esa asociación de las exposiciones ambientales externas específicas e inespecíficas desde la preconcepción, desde antes del nacimiento y posterior al nacimiento, y las consecuencias que pueda tener esas mutaciones genéticas que ya vimos, las interacciones ambientales y las consecuencias que se puedan presentar a nivel de órganos y células, ¿no? Es decir, que se va a montar esta respuesta inflamatoria a nivel celular y que se va a manifestar a nivel de cada uno de los sistemas de los órganos de nuestro cuerpo, ¿no? Principalmente hablando de las enfermedades alérgicas respiratorias, pues a nivel de la vía respiratoria. Entonces, el aumento de las enfermedades atópicas refleja principalmente esto, una epigenética que ya viene prácticamente desde la preconcepción con la interacción de estos factores ambientales específicos e inespecíficos y la interacción que tiene que ver este exposoma con las condiciones sociales que hoy en día vivimos, ¿no? Pues van a haber muchos estudios que hablan acerca de cómo el impacto socioeconómico también tiene que ver con la regulación de esta exposición ambiental en ese paciente epigenéticamente ya con una información de metilación de su ADN, de mutaciones en los diferentes genes. Y entonces aquí tenemos este cuadro muy, digamos, representativo para poder resumir esta interacción de todo. Y en esta primera columna vamos a observar que tenemos diferentes factores de riesgo que se han descrito para lo que es la asociación o el desarrollo de las enfermedades alérgicas. Las posibles hipótesis por las cuales estos factores que se han descrito interactúan entre sí y cómo esto nos va a desarrollar. Y en esta parte de acá tenemos todo lo que tiene que ver con la parte cognitiva y lo que se ha descrito acerca de los beneficios de la lactancia materna, los probióticos, ¿no? Y en la última parte tenemos lo que les venía hablando acerca de lo que podrían ser la medicina personalizada, es decir, la parte de prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Entonces vemos cómo de factores asociados al desarrollo de alergia tenemos que pacientes que nacen vía cesárea, es decir, que no tienen contacto con el canal vaginal y ese exposoma de todo lo que tiene que ver con los gérmenes comensales de la mamá, no hay esa interacción con el recién nacido, desde ahí tenemos
ya una baja estimulación del sistema inmune innato de ese bebé, y vemos cómo el uso desmedido de los antibióticos nos bota y nos mata el microbioma de los pacientes, y esto también incrementa el desarrollo de las enfermedades alérgicas porque hace un desbalance en los perfiles celulares. Los factores hereditarios, sabemos aquí que tenemos muchos estudios que nos avalan la parte de la participación familiar, ¿no? Sabemos que un familiar directo, mamá o papá, con un familiar directo, el riesgo de alergia en la primera descendencia en los hijos incrementa un 40% y hasta un 80% cuando los dos papás están afectados. Hablamos también de lo que es la urbanización, es decir, toda esta exposición a los contaminantes del ambiente. Hablamos también de lo que es la obesidad materna, el uso de algunos medicamentos para la obesidad y la diabetes maternas, la sensibilización al ácaro del pueblo, que lo tenemos prácticamente cosmopolitan y en todos lados. Tenemos lo que es las áreas geográficas que están expuestas a mayor urbanización, mayor contaminación y que trastornan el ciclo de las plantas, haciendo que sus ciclos de polinización incrementen, se prolonguen, y esto incrementa la exposición a los pacientes que pueden tener el desarrollo de las alergias, ¿no? Los primeros nacimientos de vida, y hablamos también de la parte social y los niveles de educación, ¿no? Y acá hablamos de las posibles hipótesis en las que tiene que ver, unas que son protectoras, otras que son que pueden incrementar el riesgo de las alergias. Hablamos de la teoría de la higiene, ¿no? La hipótesis de la higiene, que sabemos que es una exposición para inducir una mayor inmunidad innata, regular un perfil citocínico, o sea, un perfil de inmunoregulador más inflamatorio, y con esto bajar el perfil alérgico. Tenemos también la teoría de la exposición granjera, donde tenemos pacientes que puedan estar en medios sociales bajos, más expuesto a, digamos, animales de granja, estos pastos y todo, incrementa el riesgo también, ¿no? Y las otras dos hablan acerca de que son las medidas en las que se pueden hacer medidas de intervención, precisamente como para poder modificar el desarrollo de estas alergias. Y en la parte de aquí en medio vemos la lactancia materna, porque la lactancia materna se ha visto el beneficio con todas estas moléculas, principalmente la cantidad de inmunoglobulinas que trae, prebióticos y probióticos, algunas situaciones reguladoras, que van a justo a hacer este desbalance de los perfiles inflamatorios, incrementar un perfil regulador versus un perfil alérgico, y lo que son las alarminas también. Y finalmente las recomendaciones, vamos a hablar que una vez identificando los fenotipos que se han ido conociendo de la interacción de estos factores epigenéticos ambientales, bueno, posteriormente vamos a identificar algunos fenotipos en cada una de estas enfermedades y dónde podemos interactuar con la medicina personalizada para cada individuo. Y entonces vamos a empezar a hablar de lo que es el fenotipo y endotipo, porque estas dos particularidades van a nacer o se van a originar desde lo que es la epigenética y la interacción con el esposoma. Entonces tenemos que las enfermedades alérgicas respiratorias se van a desarrollar como resultado de la interacción compleja entre los factores genéticos y ambientales. Y tenemos que hoy en día diversos estudios de los fenotipos de las enfermedades alérgicas combinado con los fenotipos subyacentes van a abarcar todos los indicadores disponibles, han contribuido a una mejor identificación de la fisiopatología. Entonces, con el desarrollo de todos estos marcadores, todos los estudios que hoy en día podemos tener disponibilidad, podemos encontrar el perfil inflamatorio y con eso identificar, acercarnos a comprender más la fisiopatología de cada uno de esos procesos inflamatorios, y con esto poder clasificar mejor los fenotipos de las enfermedades alérgicas. Actualmente se encuentran desarrollando estrategias de tratamiento y productos biológicos específicamente aplicados a cada uno de estos fenotipos para cada uno de los perfiles inflamatorios de acuerdo a la identificación de la fisiopatología del espectro clínico, para poder tratar de forma personalizada a cada uno de los pacientes. Entonces vemos que la interacción de lo que es el fenotipo y el endotipo tiene mucho que ver desde la primera parte, la segunda columna.
vamos a tener todo lo que es la parte epigenética que ya describimos, ¿no? Toda la parte de los factores epigenéticos, la modificación y la metilación del ADN, las mutaciones y polimorfismos de ciertos genes, van a ocasionar que tengamos algunas respuestas aberrantes de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa, que podamos tener vías aberrantes en las vías metabólicas y de señalización, y cuando estos interactúan con el exposoma, que ya vimos que va a ser toda esta parte de alérgenos, toda la parte de los irritantes contaminantes del ambiente, la polinización, nos va a llevar al desarrollo de estas enfermedades que tenemos del otro lado de la columna, la dermatitis atópica, el asma y la rinitis alérgica. Y lo más importante para poder empezar a estudiar todas estas enfermedades alérgicas desde el punto de vista, digamos, de la medicina nueva, la medicina actual, es empezar a hacer estos estudios en base a todos estos factores asociados. Es decir, el sexo, la severidad de la sintomatología, la persistencia de la sintomatología, la edad de inicio, la sensibilización que pueda tener este paciente a los alérgenos y el nivel socioeconómico, ¿no? Y vemos que la dermatitis atópica, en combinación de todos esos factores epigenéticos, en la exposición al exposoma, en una disrupción de una barrera cutánea alterada o daño de esta barrera de piel, que es el primer mecanismo de defensa a nivel cutáneo, nos va a llevar al desarrollo de dermatitis atópica, ¿no? Y en el caso del asma, con la combinación de estos factores, sobre todo la sensibilización, nos va a llevar a alteraciones de la función pulmonar, a exacerbaciones frecuentes en los eventos de polinización, y en el caso de la rinitis alérgica, como bien sabemos, lo que principalmente se encuentra es la persistencia de los síntomas, y que la vamos a clasificar ahorita un ratito más, que veamos los fenotipos de rinitis alérgica. Entonces, ¿cuál es la importancia de estos conceptos de fenotipo y endotipo? Entonces, los endofenotipos van a ser definidos como un fenómeno biológico en la cadena causal entre el genotipo y los síntomas relacionados. Ajá, entonces tenemos que, como vimos, ¿no? Va a ser esta relación que existe entre la parte genética, la interacción con el exposoma y cómo se va a manifestar en el individuo. Entonces, definitivamente, cuando empezamos a conocer los endofenotipos de las enfermedades en general y en particular en las enfermedades alérgicas, vamos a tener que, como ventaja que van a explicar la búsqueda de estos endotipos va a explicar mejor las enfermedades alérgicas complejas y heterogéneas. Y entonces, de esta manera, vamos a poder aplicar en la práctica clínica, tanto en el diagnóstico y al entender el perfil inflamatorio, el perfil fisiopatológico que predomina en ese endofenotipo de enfermedad alérgica, vamos a buscar el tratamiento más ideal y más específico para cada de esos pacientes. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito acerca de los fenotipos en atopia. Cuando hablamos de atopia, si nosotros pudiéramos definir atopia, que es una de las cosas que nos preguntan primero cuando llegamos a la especialidad de inmunología clínica o alérgica, nos dicen, ¿qué es atopia? Bueno, atopia es una palabra que engloba muchas cosas, ¿no? Pero si pudiéramos definirlo, la atopia va a ser aquella manifestación de enfermedades inmunomediadas por IgE, ¿sí? Que un paciente que ya tiene como que esa predisposición genética a padecer enfermedades inmunomediadas por IgE, eso es atopia. Porque la palabra sensibilización en el término atópico, en el concepto atópico, va a ser por esos pacientes que tienen esta predisposición de generar anticuerpos de tipo IgE contra un alérgeno, que puede ser un polen, puede ser un epitelio animal, puede ser acadopol, puede ser un alimento, incluso puede ser algunas sustancias químicas como algunos medicamentos, principalmente penicilina, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el concepto de atopia, ¿no? La predisposición que tiene un individuo a padecer enfermedades genéticamente inmunomediadas y que forman cuerpo tipo IgE. Entonces, sensibilización es un término que desde los primeros meses de vida ya es posible tener presente en los pacientes, y van a haber fenotipos de sensibilización. Estos fenotipos de sensibilización se van a clasificar en función del tipo de alérgeno que nos está empezando a sensibilizar a un paciente. Y entonces vamos a hablar que un paciente puede tener fenotipos de sensibilización de acuerdo al número de alérgenos al que esté sensibilizado, la gravedad de la sensibilización y los patrones cambiantes de esa sensibilización. Esto se refiere a que, por ejemplo, nosotros
No es lo mismo un paciente que está monosensibilizado a un solo alérgeno versus a un paciente que está sensibilizado a más de un alérgeno. Y la gravedad de la sensibilización también implica, de acuerdo a la exposición a esos alérgenos, si lo podemos evitar o no, y los patrones cambiantes es que definitivamente conforme la respuesta inflamatoria biológica se va montando, esos patrones de sensibilidad van incrementando. Los de sensibilización, los vamos a tener que van a ser a principalmente alérgenos sensibilizados del ambiente, ácaros del polvo versus ácaros del no polvo, el número de pacientes monosensibilizados frente a polisensibilizados y el periodo de sensibilización. No es lo mismo pacientes que se sensibilizan de forma temprana a los pacientes de sensibilización tardía. Entonces sabemos que la gravedad incrementa cuando la sensibilización es más tardía. Eso es cuando empezamos en la clínica, este término de sensibilización. Bueno, pues hablamos entonces de que la sensibilización persistente del primero al tercer año de edad se asocia con mayor riesgo de enfermedad alérgica, es decir, de rinitis, asma y dermatitis atópica. Todos estos niños que nacen y que ya tienen en el primer año de vida sensibilización a los alérgenos, se incrementa el riesgo para la incidencia de estas enfermedades. La sensibilización transitoria en el primer año de vida se asocia con más riesgo de alergia a alimentos principalmente. Cuando sabemos que pacientes que tienen factores de riesgo, padres atópicos, en el primer año de vida, pudiéramos estar pensando que ellos pueden desarrollar alergia alimentaria, ¿no? Y esta es una sensibilización transitoria porque sabemos que las alergias alimentarias se pueden autolimitar hacia los 5 o 6 años de edad. Y la sensibilización a los alérgenos de inferiores en niños de edad escolar se asoció con mayor riesgo de hiperactividad bronquial. ¿Esto qué quiere decir? Que estos pacientes que progresaron por primer y tercer año de vida sensibilizados a alérgenos en general, cuando hablamos de alérgenos que son principalmente exteriores y ácaro de polvo en los inferiores, son aquellos niños que van a persistir después de los 3 años con síntomas de sibilancias persistentes y recurrentes y que hacia los 6 años desarrollan asma, ¿no? ¿Qué pasa con los fenotipos en rinitis alérgica? Hablando de los fenotipos en rinitis alérgica, pues tenemos principalmente que la rinitis la conocemos en general clasificada como rinitis alérgica, rinitis no alérgica, rinitis infecciosa y rinitis no infecciosa. Sin embargo, hablando de la rinitis alérgica como tal, sabemos todos que se ha clasificado desde 1980 como rinitis alérgica estacional, rinitis alérgica perenne, principalmente. Sin embargo, desde el 2001, la revisión ARIA y el consenso ARIA de la revisión del impacto que tiene la rinitis en asma, la clasificó ahora en base a duración y gravedad, ¿no? Y desde el punto de vista en duración y gravedad, tenemos que la duración la vamos a tener como clasificada en intermitente versus persistente y de acuerdo a la gravedad en leve versus grave. Leve moderada versus grave. Y sin embargo, esta clasificación que se hizo desde el 2001, esta clasificación era una clasificación muy limitada para poder explicar la fisiopatología subyacente y predecir el pronóstico de la rinitis alérgica. Entonces, era una clasificación muy digamos, muy radical, porque no nos permitía saber, en cuanto a la duración, pues no nos permitía saber, bueno, qué perfil inflamatorio está predominando. Sí sé que es intermitente, persistente, pero no sé cuál es el perfil inflamatorio que más predomina. Y desde el punto de vista de la gravedad también, o sea, sé que está muy bien, o sé que está muy bien, pero bueno, ¿qué perfil inflamatorio? ¿Cuál es la vía fisiopatológica más prevalente? Entonces, era una clasificación muy limitada para poder saber esta fisiopatología subyacente y poder hacer el pronóstico, ¿no? Entonces, se han propuesto, hablando de lo que ya vimos, de la interacción de lo que es la epigenética y el exposoma, se ha visto que la búsqueda de fenotipos es la mejor forma de entender la fisiopatología de las enfermedades inmunomediadas, en este caso las enfermedades alérgicas, en la búsqueda de encontrar el mejor tratamiento, ¿no? Y entender la fisiopatología para poder clasificarla. Y entonces, para poder clasificarlas de forma con base en patrones de sensibilización, con base a las comorbilidades y con base a la respuesta del tratamiento, ¿no? Y en este aspecto tenemos que las considerar y que en base a estas 3 características
vamos a tener que las vamos a clasificar hoy en día de acuerdo a las características fisiopatológicas en una respuesta o un fenotipo T2 alto y un fenotipo no T2. Entonces, cuando clasificamos estos dos fenotipos en la rinitis alérgica, ya le podemos dar, digamos, un fenotipo más importante cada una de las clasificaciones previas. Y entonces sabemos que, por ejemplo, la rinitis alérgica perenne con exacerbaciones estacionales es el tipo más común de un perfil T2 alto en rinitis alérgica y que se va a asociar con un asma de difícil control. Journal Clinical Immunology. Este estudio es un estudio que se hizo desde el nacimiento hasta los 18 años de edad, en donde la rinitis se clasificó y como vimos en lo que era la diapositiva de los fenoendotipos, en donde los factores importantes a considerar para buscar a clasificar estos fenotipos, tenemos que hablarlo en función del sexo, la gravedad, la edad que inició y las comorbilidades. Y entonces tenemos que este estudio nos arroja la clasificación en 4 grandes fenotipos. La rinitis moderada de aparición infantil, la rinitis femenina leve de aparición en adolescencia, la rinitis grave temprano con asma y la rinitis masculina moderada con asma, ¿no? Y estos los proponen porque sea de acuerdo a las manifestaciones clínicas y la respuesta al tratamiento que cada una tiene, y basándose en la y las características de gravedad. Entonces vemos que la tendencia es la clasificación de estos fenotipos en relación a estos factores. En los análisis de alergia y inmunología, realizado de clase latente, se siguió un seguimiento de todos estos pacientes, clasificándose y considerando factores como el sexo, el índice de masa corporal, el estatus económico, la exposición al humo de tabaco ambiental, y los se encontraron también distintos fenotipos, ¿no? Y vamos a ponen también y hablamos de un perfil no típico de rinitis y con bajo estado socioeconómico. Habla de una rinitis alérgica con alta carga tópica con función pulmonar normal. Habla también de una rinitis alérgica con alta carga tópica con alteración de la función pulmonar. Habla también de una rinitis con baja carga tópica, ¿no? Y bueno, dentro de la rinitis alérgica que nosotros conocemos como la estacional o tanto como la perenne, la refieren dentro del grupo de la alta carga tópica con alteración de la función pulmonar. Y es donde habíamos visto de las primeras diapositivas que proyectamos la fuerte asociación que tiene la rinitis alérgica y el asma. Entonces, ¿qué podemos concluir de los fenotipos de rinitis alérgica? La identificación de asociación entre el pronóstico del asma, la gravedad y comorbilidades de la rinitis alérgica va a ser una oportunidad de intervención temprana para prevenir las comorbilidades en personas de alto riesgo. Poder clasificar a estos pacientes para prevenir el desarrollo de asma podría ser una de las medidas preventivas más importantes por la fuerte asociación que hemos visto. Se han considerado marcadores que permiten el desarrollo de tratamientos más efectivos y manejo individualizado, ¿no? Lo que venía comentando, la medicina precisa, la medicina personalizada. Y el objetivo final de buscar estos fenotipos de rinitis alérgica, donde vimos que viene de la interacción de todas estas teorías, de la parte epigenética, la expresión y cómo se van a manifestar, pues es desarrollar la capacidad de sugerir el tratamiento más apropiado para los individuos y desarrollar terapias para cada fenotipo, mejorando así la calidad de vida. Habíamos platicado un poquito de que la calidad de vida en rinitis alérgica parecía muy sustancial, porque son muy poquitos los estudios que se han realizado en calidad de vida para rinitis alérgica, ¿no? Todos hablan acerca de la mejoría en cuanto a síntomas de la reducción de los medicamentos. Pero son muy poquitos los de calidad y lo que se está tratando de buscar ahorita con la identificación de estos fenotipos que impactan directamente sobre la calidad de vida al dar un tratamiento más específico, conociendo la fisiopatología subyacente del espectro clínico de esa rinitis. Y vamos a hablar acerca de los fenotipos en asma y sibilancias.
que sería la última parte de las enfermedades alérgicas respiratorias. Y vemos que el curso natural de los episodios de asma y sibilancias son bastante heterogéneos, ¿sí? Especialmente con los de edad de preescolar. Sabemos todos los pediatras que en menores de 6 años es todo un tema poder clasificar estas sibilancias, y a veces nos hacemos bolas, nos enredamos y decimos, no es asma, no es asma, ¿cómo le hago? ¿Le doy tratamiento o no le doy tratamiento, no? Entonces, ¿qué vamos a ver esta parte? El asma se clasificó hace muchísimos años en un asma extrínseca como la característica principal, la manifestación alérgica, y como la intrínseca como la no alérgica. Sin embargo, pues sabemos que esta clasificación tan radical implica importantes diferencias entre grupos en la fisiopatología, ya que no hablaba ni siquiera de la parte tanto de la función de las células y tampoco de los niveles de citocina. Sí sabíamos que había un mecanismo fisiopatológico establecido para cada una de las dos, pero no sabíamos todo lo demás subyacente. Y entonces, los estudios posteriores en asma y los fenotipos de sibilancias ahora consideran los factores que se deben de agregar en función de esta fisiopatología celular de las citocinas, como es la edad de inicio, los desencadenantes, la persistencia, la gravedad y la función pulmonar. Y esto nos va a entender mejor la fisiopatología subyacente, el pronóstico de la enfermedad y la respuesta al tratamiento para clasificar los fenotipos en asma, ¿no? Y pasando esta parte, pues sabemos que los fenotipos iniciales de asma y las sibilancias en niños, desde lo que fue los primeros estudios del Children's Respiratory Study en la corte de Tucson, sabemos que se clasificaron en no sibilantes, el sibilante transitorio temprano, el sibilante persistente y el sibilante de inicio tardío, ¿no? Y en este punto sabemos que de estos dos fenotipos, el sibilante persistente y el sibilante de inicio tardío, van a ser ambos que estén asociados a niveles elevados de IG total en los primeros años de vida, mostraron un mayor riesgo de asma después de los 6 años, ¿no? Pues van a ser los tipos de sibilancias a los que les vamos a poner mayor atención y mayor intervención, sobre todo cuando ya tengamos asociación con elevación de la IG total, porque esto nos va a hablar de lo que vimos en el fenotipo de sensibilización. En el fenotipo APP, no quiere decir que el paciente ya está sensibilizado. Y posteriormente a esto, como hemos visto, hablando en la búsqueda de clasificar mejor endofenotipos, muchos estudios posteriores han realizado la búsqueda de darle clasificación a estas sibilancias. Y se han hecho estudios desde los primeros años de vida hasta los 8 años de vida. Les traigo aquí estos dos, el PIAMA y el ASPAC, y cada uno de estos nos han propuesto también distintas clasificaciones. Tenemos primero el ASPAC que nos clasifica al sibilante en no sibilante, que es un sibilante infrecuente, que sería como aquel sibilante un episodio técnico, ¿no? Tenemos un sibilante temprano transitorio, como ya hemos visto en la corte de Tucson. Tenemos el sibilante temprano prolongado, tenemos el sibilante de inicio intermedio, tenemos el sibilante de inicio tardío y tenemos el sibilante persistente. En este estudio del ASPAC, nos comenta que el sibilante persistente es la asociada ¿no? Y en el caso del estudio de PIAMA, que aquí importantemente tiene que ellos tomaron en cuenta los aspectos familiares, nos clasifican también como sibilante frecuente, sibilante temprano transitorio, sibilante de inicio intermedio, sibilante de inicio tardío y sibilante persistente también. Y entonces estos dos que vimos tanto en el ASPAC como en el PIAMA, que son los sibilantes persistentes, van a ser los fenotipos con mayor riesgo de asma, ¿no? Los resultados sugieren la evidencia para predecir el asma en niños menores de 6 años que presenten estos fenotipo de sibilante, ¿no? Tenemos también otros que nos van a complementar con lo que es la identificación ya y el uso de lo que son los biomarcadores. La fracción exhalada de óxido nítrico, los osonómeros en esputo, tanto en esputo como sanguíneo, los niveles de citocinas y la espirometría, ¿no? Las pruebas de función pulmonar, y tratando de clasificar a los pacientes tanto desde el punto de vista fisiopatológico como del control y el uso de biomarcadores.
Y entonces, hoy en día podemos clasificar al paciente con asma, incluso comentan estos autores que por pacientes simulantes se le debe ya considerar en esta clasificación, porque ya tenemos el uso de estos biomarcadores, ¿no? Y entonces, vamos a tener estos perfiles de los que vamos a hablar prácticamente hoy en día. El más alto, que es el alérgico eosinofílico o el eosinofílico por sí solo, el bajo neutrofílico, el bajo granulocítico mixto, el bajo granulocítico y los fenotipos de asma grave, en donde puede estar cualquiera de estos perfiles celulares patológicos, ¿no? Los inflamatorios y fenotipos se debe hacer para cada país, y entonces porque no es lo mismo para cada una de las etnias y cada una de las razas, ¿no? Pues, por ejemplo, Corea ha hecho estudios en base a lo que los fenotipos y les ha clasificado en atópico con síntomas leves, baja carga tópica con función pulmonar normal, asma intermitente, asma inicio tardío con función respiratoria anormal y bajo nivel socioeconómico, asma infrecuente de inicio temprano. ¿Qué pasa en México? En nuestro país hay muy pocos estudios que se han realizado para clasificar a los pacientes respecto a estos perfiles. Apenas estamos empezando a clasificarlos en los fenotipos, pensando específicamente en lo que se de la clasificación de los migrantes en GINA 2017, en 2021, pero aún seguimos utilizando GINA 2022 y basado en síntomas y basado en tiempo, ¿no? Podemos tener sibilancias únicas, sibilancias múltiples, podemos tener también lo que es las sibilancias transitorias, las sibilancias persistentes, y finalmente las sibilancias de inicio tardío, ¿no? Que sería con lo que nosotros hemos estado manejando a nuestros pacientes en la clasificación en nuestro país. Las conclusiones de fenotipos de asma, bueno, los estudios de fenotipos nuestra comprensión de la fisiopatología del asma y las sibilancias en los niños, habla de limitaciones en la aplicación de los diversos fenotipos en la práctica clínica de las características tan heterogéneas que tiene el asma. Sin embargo, hay un escenario que incluye todos estos factores que vimos, donde tiene que ver el uso de los biomarcadores y el reflejo que tiene en la parte clínica que va a permitir la identificación de estos para buscar una mejor identificación de la enfermedad y lograr una atención personalizada en los niños con asma, ¿no? Las partículas, pues, como vimos al principio, el aumento de las enfermedades alérgicas es casi una epidemia. Hay que validar todos estos estudios en la búsqueda de los fenotipos en cada una de las razas para nuestra observación, ya que vemos que la epigenética es distinta para cada etnia, ¿no? Y aparte todo lo que interactúa con la parte geográfica también. Para esto se están haciendo muchos estudios de la marcha tópica para poder entender en los primeros meses la comprensión de la fisiopatología de esas enfermedades y cómo se programan hacia más tiempo. La clasificación es para saber qué transformación persiste en la gravedad y las comorbilidades, ¿no? Finalmente, a que buscamos la implementación de un perfil inmunológico en los primeros meses de vida, ¿no? Que incluye los biomarcadores, la detección de biomarcadores tempranos, la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica y tipos celulares diferenciales en cada espectro clínico, ¿no? Pues es nomás tener una claridad de cada uno de estos endofenotipos, ¿no? Y las enfermedades alérgicas son enfermedades heterogéneas que resultan de la interacción con los factores genéticos ambientales. Estos últimos incluyen agentes infecciosos que pueden ser lo que son los rinovirus humanos, virus incitial respiratorio, micoplasma, alérgenos como el ácaro del polen, la cucaracha, el polen, el epitelio de mascotas, los hongos, los contaminantes y la exposición a medicamentos. La prevención de las enfermedades alérgicas y el asma es lo principal que podemos encontrar, es decir, la prevención de la sensibilización de desarrollo de los anticuerpos IgE ha sido más eficaz que ya tratar a un paciente que ya está sensibilizado en la medicina secundaria o en la medicina terciaria cuando ya tiene el diagnóstico de asma. Entonces, las medidas tienen que ir encaminadas ahora a lo que es la estrategia, la prevención primaria de las enfermedades alérgicas, desde el punto de vista primario, por evitar los alérgenos, restaurar la relación de la inmunidad gastrointestinal, que es la exposición a los antígenos alimentarios en edades tempranas, el patrón dietético, la ingesta de proteínas dietéticas modificadas en los primeros años de vida y los micronutrientes, ¿no? Con esto como medidas de prevención primaria. Bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias.
y estamos en el servicio de inmunología y alergia.